Muy buenos días, queridos amigos, en esta hermosa mañana de lunes, en el inicio de la semana de trabajo. Y nosotros, los hijos de Dios, nos levantamos con ánimo, con esperanza, porque aun cuando habrá situaciones complejas, problemas que atender, estamos tranquilos porque sabemos que Dios está con nosotros. Y como dijo Pablo, y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Yo le invito a que todas las mañanas de esa semana lea usted su Biblia. En el título de la publicación en redes, o si usted sigue el tiempo con Dios, puede darse cuenta del pasaje que hoy nos toca. Por ejemplo, hoy es la segunda carta de Pablo a Corintios, capítulo 3, versículos del 1 al 11. Yo le invito a que usted lo lea antes de ver este video. Léalo no solamente en una Biblia, en 2 o 3 traducciones. Tenga una libreta a la mano, subraye las líneas, las palabras, los versículos que a usted llame su atención y trate de obtener un mensaje para su vida. El video que ahora le proporciono es solamente para completar su reflexión o para ayudarle a entender alguna parte que resulte un poco más compleja. Y dice así el capítulo 3: no decimos todo esto para hablar bien de nosotros mismos, tampoco necesitamos presentarles cartas que hablen bien de nosotros, ni les pedimos que ustedes las escriban para que se las presentemos a otros. Algunos sí la necesitan, pero nosotros no. Todos pueden ver claramente el bien que Cristo ha hecho en la vida de ustedes. Para que la gente hable bien de nosotros, solo tiene que fijarse en ustedes, porque ustedes son como una carta que habla bien a nuestro favor. Cristo mismo la escribió en nuestro corazón para que nosotros la presentemos. No la escribió en piedra ni con tinta, sino que la escribió con el Espíritu del Dios vivo, y esa carta está a la vista de todos los que la quieran leer. Bueno, en los tiempos de Pablo, decíamos el día de ayer, había muchos predicadores, había muchos maestros, había personas yendo de una ciudad a otra y comunicaban el evangelio. Y al parecer lo que ellos acostumbraban es que cuando una persona se tenía que mover a otra ciudad, bueno, del grupo de cristianos que él representaba, pues les daban algún tipo de carta para que cuando llegara a otro lugar no fuera alguien totalmente desconocido, sino llegar con una carta de presentación y que fuera aceptado. Pero el apóstol Pablo había recorrido muchísimas ciudades y él se había presentado con el mensaje del evangelio. Y Pablo estaba diciendo el día de ayer que hay personas que usan el mensaje del evangelio solo para sacar un beneficio personal, o para ganarse la vida, o para sacar algún beneficio. Y decía Pablo que él había predicado el evangelio con sinceridad y honradez, porque él lo hacía porque sabía que era una tarea que Dios le había encomendado. Así que dice Pablo ahora, pues nosotros no necesitamos hablar bien de nosotros mismos, no necesitamos que nos den una carta para ir y presentarnos. Pablo decía, es que por ejemplo en el caso de Corinto, ustedes son esa carta de presentación. Y Pablo decía de una manera muy hermosa, ustedes no son esa carta que se ha escrito por ejemplo en piedra. No son una carta que se ha escrito con tinta, es una carta que la escribió el Espíritu del Dios vivo y la escribió en nuestros corazones. Así es que decía Pablo, mi carta de presentación son ustedes. ¿Por qué? Porque el impacto del evangelio ha transformado sus corazones, y ahora en la forma en que ustedes viven pueden dar testimonio del mensaje que yo les prediqué, que era el mensaje del Señor Jesús. Y dice versículo 4, por medio de Cristo Dios nos asegura que todo es cierto, pero nosotros no somos capaces de hacer algo por nosotros mismos. Es Dios quien nos ha dado la capacidad de hacerlo. Ahora Dios nos ha preparado para que anunciemos a todos nuestro nuevo compromiso con Él. Este nuevo compromiso no se apoya en la ley, sino en el Espíritu de Dios, porque la ley condena al pecador a muerte, pero el Espíritu de Dios da la vida. Vamos a entrar en una sección muy interesante, porque Pablo va a hacer referencia. Recuerde que Pablo fue judío de judíos, él fue un estudiante a los pies del gran maestro Gamaliel de sus tiempos, y él decía, soy fariseo de fariseos, conocía perfectamente la ley de Moisés, pero él sufrió o vivió su encuentro con Cristo y la perspectiva de su vida cambió. Y entonces él podía claramente ver cómo el pueblo israelita se guiaba bajo la ley. Pero ahora, una vez que ha venido Cristo, ahora vivir por Cristo es vivir bajo el Espíritu de Dios que mora en nuestros corazones. Y dice así, versículo 7, Dios escribió la ley en tablas de piedra y se la entregó a Moisés. Aquel momento fue tan grandioso que la cara de Moisés resplandecía, y el resplandor era tan fuerte que los israelitas no podían mirar a Moisés cara a cara. Sin embargo, ese brillo pronto iba a desaparecer.
Si la entrega de esa ley fue tan grandiosa, el anuncio de la salvación será más grandioso todavía. Pero gracias a lo que el Espíritu Santo hizo en nosotros, Dios nos declara inocentes. Y eso es mucho más grandioso, y eso es mucho más grandioso que lo que hace la ley. Y si fue grandiosa la ley que iba a desaparecer, mucho más gloriosa es la buena noticia que anuncia la salvación eterna. Pablo va a hacer algo. Pablo va a hallar la comparación entre lo que significa vivir bajo la ley y vivir ahora bajo la guía del Espíritu de Dios. Dice Pablo, es que finalmente la ley pues no nos ayudó porque nosotros no pudimos obedecer la ley. Y por cuanto no pudimos obedecer la ley se constituye en algo gravoso, en algo penoso para nosotros. Si nosotros miramos a la ley, vamos a poder ver en qué le hemos fallado a Dios. Y eso, en lugar de darnos ánimo, pues nos desmotiva, porque nos damos cuenta que somos personas débiles, personas que cometemos muchas ofensas ante Dios y que somos incapaces de cumplir la ley como Él lo pide. Pero ahora dice, bueno, si fue un momento glorioso cuando Dios les dio las tablas de los 10 mandamientos a Moisés, de tal manera que hasta el rostro de Moisés resplandecía y las personas no lo podían ver, dice que lo tuvieron que tapar para poderlo ver. Dice, cuanto más glorioso es ahora el que haya venido el mensaje del Evangelio y que el Espíritu de vida haya venido a nuestra vida, a nosotros, para hacernos vivir de una manera distinta. Esto es parte de una promesa que Dios le había dado a su pueblo hace mucho tiempo. Por ejemplo, déjenme leer para ustedes, hay una palabra que está en Jeremías, capítulo 31, y Dios se había dicho, dice, por eso mi nuevo pacto con el pueblo de Israel será este: haré que mis enseñanzas las aprendan de memoria y que la guía de su vida, y que sean la guía de su vida. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo, les juro que así será. Y también una palabra a través del profeta Ezequiel, y él dijo, yo les daré nueva vida, haré que cambien su manera de pensar, entonces dejarán de ser tercos y testarudos, pues yo haré que sean leales y obedientes. Pondré mi espíritu en ustedes y así haré que obedezcan todos mis mandamientos. Pablo está mencionando algo muy importante. Si nosotros nos apegamos solamente a la ley de Dios, porque pensando que obedeciéndola vamos a poder tener el perdón y la misericordia de Dios, vamos a fallar. Vamos a fallar porque nosotros somos incapaces de cumplir realmente la ley de Dios. Dice Pablo, pues si son 10 mandamientos podemos obedecer 9, pero por uno que no obedezcamos somos deudores de toda la ley. Y Pablo dice ahora, bueno, es que el hecho de que venga el Espíritu de Dios a nuestra vida, eso nos da una noticia mucho mayor. Dice, esto es mucho más grandioso que lo que hace la ley. Es el Espíritu de Dios que obra en nosotros para declararnos inocentes. ¿Por qué? Por la obra de redención a través del Señor Jesucristo. Así que, queridos amigos, hay una oportunidad de venir a Dios y estar a cuentas con Él, de estar en paz, de formar parte de su familia. Y es cuando lo hacemos a través de la obra de que Cristo realizó en la cruz del Calvario, en donde Él sufrió el castigo de nuestra maldad para que nosotros seamos perdonados. Y ahora el Señor Jesús va al cielo e intercede por nosotros. Eso es algo claro. No hay otro intermediario, no hay otro intercesor entre el Padre y nosotros, solamente Cristo. ¿Por qué? Porque Él dio su vida en el Calvario. Nadie más puede ser nuestro intermediario, porque nadie ha muerto en la cruz del Calvario y que haya resucitado. Ahora Cristo murió en la cruz del Calvario siendo inocente. Si cualquiera de nosotros muere en la cruz del Calvario, pues será por nuestro propio pecado. Pero el Señor Jesucristo fue justo, fue obediente. Él no tenía por qué pagar ese precio, pero lo hizo para que tú y yo podamos recibir esa salvación. Así que el apóstol Pablo está diciendo gracias a Dios por lo que el Espíritu Santo hizo en nosotros. Y esto es mucho más grandioso que lo que hace la ley. Dice, si la ley era grandiosa e iba a desaparecer, mucho más gloriosa es la buena noticia que anuncia la salvación eterna. Queridos amigos, la insistencia de Pablo en el mensaje de Jesucristo, en nuestra reconciliación, en saber que a través de Cristo podemos tener paz con Él. Esto es el mensaje del Evangelio, este es el mensaje de la Biblia para nuestro diario vivir. Querido amigo, yo les decía en un principio, decía Pablo, es que los cristianos de Corinto eran mi carta de presentación. Y tal vez la pregunta sea, bueno, ¿y nosotros también somos esa carta de presentación ante las demás personas que no conocen del Señor Jesús?
porque hemos dicho el Señor Jesucristo vino para transformar nuestra vida y que ahora nosotros con nuestra forma de vivir podamos ser una evidencia de ese gran amor de Dios ante las demás personas. Queridos amigos, vivamos siendo no portadores de la carta, siendo la carta escrita que el Espíritu de Dios ha puesto en nuestros corazones para que podamos ser la evidencia del amor de Dios ante las personas que no le conocen. Así que yo le invito a que tengamos una oración. Bendito Padre, gracias por este tiempo de reflexión. Hoy que día es lunes, queremos rogarte, Señor, que tú nos guíes en la semana para que siempre podamos tener un momento de sentarnos, de poder leer la Biblia y tener un mensaje para nuestro diario vivir. Danos esa sabiduría que nos hace falta. Permítenos poder entender lo que Pablo escribía, porque Pablo era una persona muy sabia, muy conocedora y hablaba de muchos temas, por ejemplo como esto, y que les decía a los de Corintios que ellos eran la carta escrita, la carta que Dios había escrito no en piedra, no con tinta, sino a través del Espíritu en sus corazones. Te ruego, Padre, que nosotros hoy en este tiempo podamos ser esas cartas escritas donde las personas puedan leer de lo que significa ser un seguidor, un fiel discípulo, de lo que significa tu amor derramado en la vida de las personas. Te ruego, Padre, guíanos en este día de trabajo, multiplica nuestras fuerzas, permítenos mantener viva la esperanza. Son tiempos difíciles en Acapulco, la violencia, la inseguridad se ha incrementado, los cárteles se propagan, pero te rogamos que tú nos guardes en el hueco de tu mano y permítenos en medio de esas experiencias poder ser esa carta viviente, que seamos testimonio de aquellos que somos tus hijos frente a las personas que no te conocen. Danos de tu bendición, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Queridos amigos, pues estamos para servirles. Nos vemos el día de mañana.